Entonces, como dije, ahora tenemos que trabajar en la filosofía de control. Ya vimos el concepto de diagramas lógicos, diagramas funcionales, y que son una herramienta para desarrollar la lógica de control de una planta, ¿ya? Pero a nivel de elementos como símbolos o que quedan reflejados en planos, ¿ya? Lo mismo, pero reflejado en un documento, es la filosofía de control, ¿sí? Entonces, ambos que usan o tienen en común las dos metodologías que necesitan tener el PNID desarrollado, ¿sí? Entonces, como ya tengo esto abierto, estos adjuntos que están aquí, que es el PNID, la filosofía de control y un complemento, si no todo el tiempo se hace, pero es necesario que lo conozcan también, que es la matriz de enclavamiento, ¿sí? Eh, Nos cambiamos, en mi caso, nos cambiamos a un archivo que tengo aquí cerrado de esta manera. Entonces, cuando tengo un PNID, ¿sí? eh, recuerden que para leer un PNID me falta, que aquí no está en la presentación, pero sí lo mostré, necesitamos tener la simbología, ¿ya? Y esto también tengo la simbología aquí, déjenme ir a abrirlo. Y la segunda. Entonces, como estuvimos viendo anteriormente, ya estamos la parte real, hacer la lógica. Entonces aquí me está diciendo que el motor es tipo V4. ¿Qué tengo que tener para saber qué lógica tiene este motor del tipo V4? ¿Qué tengo que usar? Las herramientas de simbología que estén en el PNID me va a decir que este es el motor tipo V4, que es un motor de velocidad variable, baja tensión, comandado por DCS mediante comunicación. Entonces es un motor con variador, ¿sí? Y que tiene esta lógica en el sistema de control, ¿sí? Que es la macro del motor. ¿Qué otra cosa necesito ver del PNID? Por ejemplo, voy a pasar a ver la instrumentación. Aquí me dice que estas válvulas son el tipo V3. Entonces también necesito ver de la simbología qué es el V3, ¿ya? Como válvula, y aquí tengo el V3, es una válvula con actuador electroneumático de doble efecto para un control o no, ¿ya? De la válvula, ¿ya? Y la válvula, ya vimos que esto, ¿no es cierto?, cómo se lee esto. Estos son los interruptores de posición de la válvula, ¿ya? Tiene un panel local donde tengo los estatus de válvula abierta, válvula cerrada, y en el caso que se seleccione mantención, ¿ya? Y en este panel local tiene un selector para elegir si la válvula la dejo abierta o cerrada, ¿ya? Y en el caso, en el sistema de control, tengo selector local remoto y automático manual. En el caso que esté local, se abre de los accionamientos que estén en la parte local, y en el caso que esté en remoto, se abrirá de los comandos que tenga en la estación de operación, ¿sí? En la sala de control que dice eso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son los complementos que necesito para leer un PNID cuando están simplificada la información, ¿sí? Pero ahora, detengámonos un poco, eh, qué es lo que es la filosofía de control. Si le hubiese pedido haciendo diagramas lógicos, tendrían que hacer el diagrama lógico de este motor, ver quién lo hace partir, parar, elegir el tipo de motor. En este caso sería la macro del tipo V4, si tuviéramos este proyecto, ¿ya? O si tuviéramos con Codelco, ¿no es cierto?, la macro que le aplicara a un motor con variador, ¿ya? Eh, y para las válvulas on-off, tendría que ver qué es esta lógica en la simbología y tratar de describirla. Y lo otro que me falta, entender qué es lo que es esto. Aquí hay un cajón donde llega un líquido, ¿sí? Que en este caso es concentrado, viene concentrado, ¿sí?
llega a este cajón, ¿ya? Y de este cajón, o un estanque, podrían llamarlo ustedes, hay unas válvulas, o sea, unas líneas que tienen conectadas unas bombas, ¿ya? Y que están con válvulas automáticas en la succión de la bomba, ¿ya? Eh, pero ¿qué me está diciendo aquí? Y vamos viendo la lectura de PNID. ¿Alguien me quiere decir qué tipo de instrumento es este? Estoy mostrando en pantalla. Un transmisor de nivel. Un transmisor de nivel y está con la nomenclatura antigua porque esto es el símbolo antiguo y ahí ya empieza ya como a reconocer porque el símbolo nuevo, ¿no es cierto? Que dice la ISA ahora ya no se hace así, sino que se hace una especie de rectángulo y con una S adentro. Se reemplaza todo eso por eso, ¿ya? Entonces, son pequeñas sutilezas, pero eso es para que haya conocimiento en un valor agregado, ¿no? ¿Sí? Da lo mismo si es la norma antigua o la nueva. Ahora, este símbolo tampoco estaba en o sea, o existía en la ISA antigua, pero no en la nueva, ¿no? Y eso es equivalente, le estoy dando algunos tipos, y si lo hubiera con rombo. ¿Qué significa una raya y un rombo? Ninguno. Ah, Los enclavamientos, ¿no, profesor? un poquito, disculpe. No, no, no. Déjame dónde se lo planteé. ¿Qué significa esa comunicación? ¿No era eléctrica? ¿Una que ver? Y esta, está bien, pero puedo obtener la respuesta rápido, pero, o sea, yo puedo dar la respuesta rápido, pero que ustedes, ¿y esa qué tipo de señal es? Estamos en la planta piloto, ustedes se la requete conocen. ¿Esta qué señal es? Eléctrica, pero para señales convencionales 420. Y cuando no son convencionales, ¿cómo se llaman las señales? Este instrumento tiene protocolo Foundation Fieldback. ¿Qué significa protocolo Foundation Fieldback? Es comunicación inteligente o bus de campo, ¿ya? Cuando hacían este PNID, todavía no, si le vemos la fecha, está la viñeta, ¿no? No se la saco. Eh, Esto fue antes del 2009, por lo tanto no había símbolo, entonces ocupaban ese símbolo que es de comunicación para colocar entre este instrumento y esto de acá es señal de comunicación. O sea, era instrumento inteligente quizás, ¿sí? Entonces, todo eso es lectura de este proyecto que se está viendo. Ahora, es un transmisor de nivel con protocolo inteligente, puede haber sido Profibus PA o Foundation Fieldback, ¿ya? No vamos a entrar en ese fino, ¿ya? ¿Y qué funciones tenía en el sistema de control? ¿O qué tipo de sistema de control es este primero? Un cuadrado con un círculo. Las alternativas son DCS, PLC o SCADA. ¿Quién me pregunta? DSS, profe. DCS. ¿Ya? ¿Y en el DCS qué funciones tiene, Pablo? ¿Qué significa Eh, LIT? Ahí un es una L, controlador de una Controlador de nivel, nivel. controlador de nivel. me indica. LALL, Una alarma de bajo, Bajo, de bajo. nivel bajo, muy bajo. muy Y bajo. esta otra de bajo y de alto, ¿ya? Y, y se comunica con este elemento. ¿Vale? El controlador, fija, el controlador, por eso lo hacen, no lo hacen así de caprichoso, esa es la señal y a dónde se conecta y qué elemento este. El motor, un variador de frecuencia. Variador de frecuencia. ¿Te parece, te parece algo que ustedes tenían acá? ¿Se fijan? Las cosas se repiten. Aquí hay un estanque y esto llegaba finalmente acá.
Pero ¿qué decíamos en la planta piloto? Que esto se llaman LZ. ¿Y por qué no lo llamaron LZ acá? Porque no lo llaman, no. Aquí deberían haberle llamado LZ 46,610. 42, perdón. Pero si era este, ya este también llega, entonces este también hubiera sido LZ 42,610. Pero no pueden llamarse igual, entonces este hubiera sido con sufijo A y este con sufijo B. Pero no lo hacen, no siguen los proyectos reales, no siempre son perfectos desde el punto de vista de la ISA. Entonces, ahí donde va la práctica que ustedes tienen que entender. Aquí hay un transmisor de nivel y quieren controlar, ¿qué quieren controlar? La bomba, la que esté funcionando, esta o esta. Entonces, ese es el lenguaje ahora. Y con lo que hemos ido viendo, entonces, Pablo pregunta cuando vimos en instrumentación y es igual a la planta piloto, por ejemplo, o le recuerdo la planta piloto. El lazo 100, ¿qué servicio tenía o tiene? Y la otra pregunta, ¿cuál es la función del lazo 100 aquí en la planta piloto? Era control ¿Ya? ¿Está bien? de, La variable, ¿cuál es la variable? de nivel, control de nivel, Ya. ¿Y cuál es el servicio? que llega al estanque 1. Cuando es el inicio, dice uno del estanque, ¿no? Porque controla el nivel del estanque, ¿cierto? Entonces, servicio, Sí, estanque, función, control de nivel. ¿Y cuál es el servicio acá entonces? Y las cosas se repiten, la vida real. Del lazo 42,610, ¿cuál es el servicio? control del estanque. Bueno, y el estanque, ¿cómo se leen Son los un PNID estanque, reales? ¿Cómo se leen los PNID reales? La planta piloto no lo tenía. Fue una de las cosas debiluchas que tiene el PNID, pero para que no exigirles tanto. Y en los PNID reales, siempre los equipos que están acá con sus tags, por ejemplo, de ahí hay unos tags, de todos los equipos mecánicos, normalmente se colocan en la parte superior o inferior. En algunos buenos PNID, no todos son buenos, ¿ya? Normalmente ese equipo está en la misma dirección para arriba, ¿ya? Ese equipo está en la misma dirección para arriba y este está en la misma dirección para arriba, ¿ya? Pero no siempre, no siempre, pero está en la dirección para arriba o en la dirección para abajo. Algunos lo colocan en la parte inferior o en la parte superior. En este caso está en la parte superior. ¿Qué es lo que es un ZM05? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, aquí está el PP, ZM05. ¿Qué es lo que es, Pablo? ¿Me alcanza a leer ahí? sí, un cajón concentrado de flotación Cajón selectiva. concentrado, flotación selectiva, primera limpieza. Entonces, si yo tuviera que dar el servicio, tendría que poner esa descripción en el listado de instrumentos. Cajón concentrado, flotación, primera limpieza y poner el tag 45ZM005. 4520, perdón, ZM005. Eso tendría que poner en el listado de instrumentos. ¿Y cuál es la función de este lazo aquí, Pablo? Control de nivel. ¿Y cuál es el elemento final? Porque un lazo de control tiene que tener elemento final. ¿Cuál es el elemento final aquí de control? ¿A quién controla? El variador El variador, de frecuencia. pero no le pusieron el lazo. Pues. Entonces ahí está la deficiencia. En la planta piloto, como lo hacemos para enseñar, sí le pusimos el LZ, ¿ya? 102. ¿Ya? Pero acá en la vida real no siempre aplican el concepto literal de la ISA, ¿ya? Porque no saben, porque no quieren, pueden ser muchas razones. Entonces, hay un lazo de nivel que la función es controlar el nivel a través de las bombas, ¿ya? Ahora, eh, ¿y qué me está diciendo, por ejemplo? ¿Qué otra función el PNID me dice, por ejemplo, lo otro que aquí? La alarma de muy bajo. ¿Qué símbolo es este? Bueno, también se arrancan o adaptan la ISA. En esta planta, por ejemplo, cuando tienen texto al medio, aquí no está tan al medio, pero es texto al medio. No son perfectas todas las cosas, pero tiene una I al medio.
¿Qué es lo que significa una I al medio? De acuerdo a la ISA, la simbología es así, con un rombo. Pero acá la modifican y le hacen un cuadrado. ¿Qué Un significa eso? enclavamiento, ¿no, profe? Un enclavamiento o lógica. Ahora, ¿qué me está queriendo decir? Mira, y la lógica también está aquí, asociada aquí, con esto. Y a esto. Y por aquí también tiene esta, pero como que todas apuntan para allá, vean. Cuando, o sea, todas estas cosas de lógica apuntan hacia a las bombas respectivas. ¿Cuál es el mensaje de esto si está apuntando a lo mejor a esos equipos que están ahí manejados? ¿Ya? Cuando el nivel esté muy bajo, ¿qué debe pasar? Porque empezó a operar, esto estaba en nivel, está controlándolo, no sé, pues, suponte tú que se hizo tira el estanque y se derramó todo y quedó hasta aquí, vacío. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, la válvula debería abrir, ¿o no? O sea, debería haber una alarma y además la válvula debería abrirse, Eh, ¿o no? es que si la válvula ya está abierta porque estaba pasando por aquí. El motor Que debería parar. eso sí, porque es muy bajo el nivel y tenía funcionando la bomba, debe parar la bomba que esté funcionando. Y la otra estaban, por ejemplo, eh, porque la baja es cuando llega, por ejemplo, no sé, aquí está el bajo, aquí está el bajo. Entonces, ¿y para qué doy una alarma antes? ¿Por qué doy una alarma de bajo y la de muy bajo es la que para? Para que el operador se dé cuenta que se está vaciando el estanque por alguna situación o no se está controlando el nivel. ¿Por qué otra situación también podría darse que ustedes tienen que pensar que puede ocurrir? Por ejemplo, esto está en balance, se mantiene aquí el nivel y está entrando 100 metros cúbicos por hora y esta bomba está sacando 100 metros cúbicos por hora. ¿En qué situación podría, eh, cuándo se podría ocurrir que, y esto está en equilibrio, entran 100, salen 100, por lo tanto el control está bien ajustado con el variador? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a dar que, por ejemplo, empiece a bajar el nivel? ¿Qué situación debe ocurrir? Si es que no se ha roto el estanque. ¿Qué está pasando? La bomba está succionando más de lo que cae. No, la bomba va a estar con el medidor de nivel, que está al 50%, por ejemplo, está en equilibrio, va a tirar 100. Mantiene el equilibrio, que entran 100, la bomba está sacando 100. ¿Qué? La bomba va a decir tire 100, va a estar seteada en 100. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que ocurriría para que baje el nivel? Que en vez de entrar 100, están entrando menos. Por ejemplo, están entrando 50. Entonces, el nivel ya no se va a poner, a pesar que el controlador va a tratar de mantener el nivel, ¿ya? Pero si estaba entrando 50 y la bomba estaba seteada a 100, entonces va a tratar de que la bomba tire menos, ¿ya? Entonces, también en eso, en ese sentido, cuando se desbalancee la planta, ¿sí? O cuando, por ejemplo, esto, por alguna razón, todas estas entradas se bloquean, ¿ya? Y por más que trate de mantener el nivel, eh, va a seguir bajando. Entonces, la alarma, cuando está la alarma, va bajando. Oiga, operador, algo está pasando. Y el operador va a tomar carta en el asunto, va a ver qué es lo que está haciendo que no se mantenga el control. Ya y cuando ya el nivel llegó muy bajo, protejo la bomba y la paro. El caso contrario es cuando sea muy alto, que esto esté tratando de mantener equilibrio, pero no lo puede hacer y se va a empezar a rebosar el tanque, ¿no? Ahí también eh, va a tratar de apurar las bombas porque el controlador ahí no, es difícil que ocurra a nivel alto, pero de una alarma en el caso que ocurra alto para que el operador vea qué acción puede tomar también, pero es más difícil que ocurra. Pero todo eso es lo que uno tiene que, antes de hacer diagramas lógicos o diagramas funcionales o filosofía de control, estudiar el PNID, entender qué quieren decir, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué ponen una válvula aquí en la succión y la ponen automatizada? ¿Sí?
¿Alguien me puede sugerir ideas? ¿Qué pasa si esa válvula fuese manual o fuese manual? Hay dos bombas y esas válvulas fueran de accionamiento manual. Y esto que está mostrado aquí siempre opera, herramientas, dice, opera una línea y la otra está en reserva en caso que falle la línea superior. Cuando falla esto, por alguna razón, entra a operar por acá. Pero ¿por qué pusieron válvulas con accionamiento eh, desde el sistema de control? ¿Por qué esas válvulas son de instrumentación? Podría preguntarle yo en una entrevista de trabajo y no locales de este tipo, así como de piping. ¿Nadie? Quizá porque para que vaya sincronizada con la bomba y que si es manual puede que se abra en un momento no adecuado, que no lo Por ahí, requiera. por ahí va la respuesta. Imagínense que ustedes están en la planta piloto, ¿cierto? Que la conocen, y que ustedes están en la sala de control. Sería bueno y estas parten automático. Entonces, súmate tú que estaba funcionando esta y falló, entró en falla y tengo que automáticamente partir esta. ¿Sí? Entonces, esta es la que necesito que parta o funcione. Pero ¿y qué pasa si estas válvulas están en terreno y tendría que ir a terreno a abrir esa válvula? Si es que estuviera no accionada del sistema de control, me obliga a ir a terreno si quiero hacer partir esta bomba, porque ¿cómo hago partir la bomba si esa válvula va a estar cerrada? Entonces, cuando yo requiero partida automática, y eso, ojo con eso, partida automática del sistema de control, las válvulas que están en la succión tienen que ser automáticas. De manera que cuando quiera hacer partir una bomba, ¿ya? Pueda manipular la válvula asociada a esa bomba. Porque el concepto es así, si yo quiero hacer funcionar esa bomba, para que funcione esa bomba, esta válvula se debe abrir para que la bomba succione a esa, mientras tanto esta otra tiene que estar cerrada porque esta no está funcionando. Si no, los fluidos, y tienen que entender también, aquí hay otra cosa, estas no son agua común y corriente como la planta piloto. Vimos al principio qué fluido es este, concentrado. ¿Conocen el concentrado de cobre? ¿Han visto en la televisión o en algún video cómo es el concentrado de cobre? ¿Ninguno? No, profe. El concentrado de cobre es como ver cemento diluido con agua. ¿Han visto el cemento? ¿Conocen el cemento, cierto? Los sacos de cemento. Sí, Sí, eso sí. perfecto. Imagínense, no sé, una proporción como 1 kilo de cemento con unos 5 litros de agua, ¿no? Una cosa así es la consistencia que tiene. ¿Sí? Es algo, es un líquido, pero con alta porcentaje sólido. ¿Sí? Es como una crema, por decir así, como un yogur, para ustedes también podría ser muy parecido, como la consistencia de un yogur. ¿Sí? Eh, entonces, si ustedes dejan por mucho tiempo, por ejemplo, si quedara este tramo si esta válvula estuviera abierta para no ir a terreno y digo, no, voy a bajar abierta porque esté lista para partir, todo este tramo se va a empezar a solidificar, se va a volver cemento, dice la palabra como agua, como el agua con cemento, y después no la va a limpiar nada y se va a obstruir la cañería cuando quedan detenidas. Se decantan las partículas en suspensión que tienen el líquido. ¿Sí? Entonces, por eso que en los fluidos, en la planta piloto, como es agua, no pasa nada. Uno podría decir, dejo las válvulas abiertas nomás y el agua no le pasa nada. El agua lo hace y podrá evaporar, pero tendría que ocurrir una situación muy extrema de temperatura. Pero en los flujos como concentrados o fluidos industriales en que
tienden a decantar el sólido que va en el líquido, ¿ya? Las cañerías no pueden quedar llenas con esos líquidos, ¿ya? Entonces, todo eso es como lo que está diciéndome este PNID. Por eso se colocan válvulas automáticas acá, de manera que del sistema de control puedo hacer partir las bombas del sistema de control y no tengo que estar yendo a terreno a tomar acciones en forma local. Puedo hacer todo en forma automática. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos hay acá? Primero, aquí para entender también qué es lo que está acá. eh, Déjeme ver una cosa antes de seguir ahí también explicar, porque todo es como, primero tiene que estudiar uno lo que tiene. Antes creo que había dejado eh, información, está con ella. No tengo fotos de bombas en este momento como para mostrar. Voy a conseguirme, me parecía que tenía. No, no. Una vez tuve la intención, pero no lo tengo. Ya. Bien, lo que pasa es que para seguir explicando lo siguiente, hay que también conocer, estas son como simbología una bomba centrífuga, ¿ya? Y las bombas centrífugas necesitan, por ejemplo, el flujo viene por aquí, esta es la succión y esta es la descarga, ¿ya? Pero internamente tienen una conexión mecánica aquí que está con el motor y que la hace girar, ¿ya? Entonces, para aislar la parte mecánica que hace girar la bomba con la mezcla, porque aquí en esta parte de aquí se va a mezclar el fluido con la conexión mecánica interna que tiene la bomba. Entonces, para sellar la parte mecánica con la que está en contacto con el fluido, por ejemplo, no sé, pues si aquí ponemos, ahí están los álabes de la bomba, ¿sí? Y el fluido se mete acá, ¿sí? Y para evitar que el fluido no se meta por aquí hacia este intersticio del motor, estoy exagerando, no va a llegaría hasta por aquí, ¿no? ¿Sí? Pero podría dañar el eje del motor. Entonces, esto que se representa así, con esto que viene por aquí, es para sellar esta parte, ¿sí? Para que eh, el fluido no se meta para la parte de conexionado mecánica de la bomba con el motor. Entonces, que se llama agua de sello y algunos también cumplen la función de enfriamiento, ¿sí? Entonces, ¿y qué se hace en esos casos? Cuando la bomba lo requieren, los fabricantes dicen, me tienen que colocar agua de sello y se crea una red, por eso que aquí anda, por ejemplo, dice agua de sello, ¿sí? Y aquí está el sistema de distribución que anda por toda la planta y si uno quiere tomar un arranque, se coloca de aquí. Aquí la cañería me dice que es de 2 pulgadas y no se lo está bien, pero ahí me está diciendo que es de 2 pulgadas. Y se toman un arranque con una cañería de 1 pulgada, con una válvula de bola, ¿ya? Viene por aquí, ¿ya? Y aquí hay una válvula de bola para corte, un filtro, ese es un símbolo de filtro, ¿ya? Una válvula de instrumentación, una válvula de bola, y por acá hay una válvula que está de bola, pero con símbolo lleno o negro, ¿sí? Y estas están con el interior blanco. Cuando las que están con interior blanco significa que en la operación está normalmente abierta. Entonces el agua, lo que quiere decir que el agua en forma normal pasa por aquí. Eso es lo que está diciendo esta lectura. ¿Y cuándo va a pasar por allá? Si esta válvula se echa a perder y le tengo que hacer mantención, cierro esta otra y abren esta. Entonces ahí, mientras tanto, el agua pasa por allá, pero queda sin este instrumento. Y se lo llevan para mantención
lo mantienen, vuelven, restituyen y hacen de nuevo, abren esa válvula y queda esta cerrada. Entonces el flujo vuelve a pasar por ahí. Son cuadros de bypass que se llaman para los instrumentos, cuando lo requieren. Ahora, ¿qué tipo de válvula es esta? O le hago otra pregunta. Voy a sacar algún. Ignacio, ¿está por ahí? Orellana. Sí. Ah, ¿qué significa PCB? Em, La P, ¿qué es lo que es? Depresión. La C, No sé si es control. control. Controlador. Letra yo, control. Y la B, Ya. No, válvula. válvula. Siempre la B es válvula. B corta. Entonces, una Ya. válvula controladora de Presión. presión. Normalmente, pero no hay ninguna conexión eléctrica. Entonces, pero es autocontrolada o autorregulada. ¿Y cómo lo sé? Porque lo simboliza está aquí. Tiene una conexión ahí, se está automonitoreando y se ajusta en forma local, automática, o sea, en forma eh, autónoma. No necesita energía para funcionar, energía eléctrica. Son bien especiales. Les recomiendo ver también ese tipo de válvulas que normalmente son para regular presión. ¿Ya? Eh, ¿Qué otro concepto que tienen que saber de la bomba? Por ejemplo, eh, a lo mejor aquí la red aquí está, por ejemplo, no sé, a 50 PSI, la red de agua anda a 50 PSI, por poner un ejemplo, no sé cuánto andará acá, no lo dice, Genevieve no lo dice todo, pero el agua de sello requiere de poca presión, a lo mejor requiere, por ejemplo, 5 PSI de presión. Entonces lo que hace esto es que automáticamente la red, aquí va a haber 50 PSI, y esta va a estar seteado a 5 PSI, se regula o se compra para que deje 5 PSI y quiere decir que acá a la salida van a haber 5 PSI. Se compran y uno les dice eso. Quiero dejar pasar tanto caudal, ¿ya? El caudal lo va a dar la bomba. La bomba, por ejemplo, me va a decir cuánto es el caudal. La bomba a lo mejor requiere 15 litros por segundo, ¿ya? O por minuto. Vamos a poner por segundo, no estoy inventando. Entonces, yo compro esta válvula autorregulada y le digo, mire, quiero pasar 15 litros por segundo, ¿ya? Y tengo 50 PSI en la entrada y yo quiero que las salidas hayan 5 PSI. Y el fabricante de este tipo de válvula me la va a vender y me va a venir calibrada de fábrica con un resorte que cada vez que, no importa la presión que haya en la entrada, ¿ya? Puede ser, mientras no sea menor a 5 PSI, a la salida siempre me va a dejar 5 PSI. ¿Ya? Si aquí pueden haber 50, pueden haber 60, pueden haber 20, cualquier valor, no importa que este valor varíe, a la salida siempre me va a dar 5 PSI. Y eso es porque la bomba pide una presión de sello baja. Entonces uno pone en estos cuadros de agua sello siempre una válvula autorregulada. Después, ¿qué tengo aquí? ¿Qué otro instrumento hay aquí? ¿A quién le pregunto ahora? Juan Pablo Peña, ¿está por ahí? Juan Pablo, Sí, profe, dígame, ¿motor o no? planta piloto de nuevo. ¿Qué instrumento es este? Juan Pablo, ¿No era un motor? ¿se acuerdan de la foto de la planta piloto, no? ¿Flujómetro o no? Por ahí va la pista. ¿De qué tipo? Flujómetro Magnético. magnético. ¿Ya? Entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de flujómetro es este? Flujómetro magnético. Magnético. ¿Ya? Ahí no se nota bien mucho porque este está como escaneado. Es una M. ¿Ya? Y ahí está el sensor, el transmisor, dice parecido al PND. Y en el sistema de control tengo eh, indicación de flujo, ¿ya?
alarma de bajo flujo y muy bajo flujo. ¿Ya? ¿Y qué debo hacer cuando es muy bajo flujo? Si el flujo que necesita la bomba para agua sello, si no estoy cumpliendo los 15 litros, por ejemplo, ¿qué pasaría si está pasando 1 litro por segundo? Le dice pasar 1 litro por segundo. ¿Y cuánto requiere la bomba? 15. ¿Qué debes hacer, Juan Pablo? Pararse o no. Parar, Porque pero tiene ¿qué? una. Parar la bomba, detener la bomba. Eso, sí. Porque tiene igual que en la parte de arriba con Sí, el. sí. Ese que Ya. está con el Entonces, por eso triángulo. dice, voy a poner después un medidor de flujo para asegurarme que esté pasando el flujo que deba pasar. Por ejemplo, ¿cuánto debería estar indicando? 15 litros por segundo. Voy a poner una de bajo flujo. Si eran 15 bajo flujo, a lo mejor va a ser cuando sean 10, digamos. Todavía más o menos pues, salvable, pero ya cuando sea 1 litro, oiga, ya algo pasó, bueno, con 1 litro esto no va a estar haciendo nada de sello. ¿Ya? Entonces, bajo flujo me va a fallar la bomba, por lo tanto debo detenerla, porque la bomba le requiere una presión de 5 psi y 15 litros por segundo, no 1 litro por segundo. ¿Ya? Y eso se ajusta. Ahí se tienen que meter en el proceso y descubrir esos valores. Yo se lo estoy inventando en esto, pero eso es lo que me está diciendo el PNID que debo razonar. Después, ¿qué más hay aquí? ¿Qué es lo que es esto? ¿Quién más me responde? Eh, Lucas, Arredondo. Acá, profe. No me acuerdo de ti, Lucas. Después cuando estemos presencial, voy a grabar tu cara, digamos. El que se sienta a lo último. Ah, ya, con el McDonald's, no sé El- cuál. Con el Crespo. Ya, ya, ahora, ya. Y el Castillo, tampoco me acuerdo de Castillo. ¿Quién era Castillo? Acá, profe. Ah, Casi al final presentaba. sí, sí, ya, ahí lo voy a ver. Ya, ya, pero Lucas o Castillo y los dos ayúdense. ¿Qué tipo de instrumento es este? Una válvula solenoide. Bien, porque también había en la planta piloto, pues si no te hubiera dicho qué válvula es esta, ¿recuerdan que aquí en la planta piloto ahí? Sí. Ya. Se dejan que las cosas se van repitiendo, ¿ya? Ahora yo en particular he usado estos PND porque se parecen también a la planta piloto, pero hay que empezar que las cosas reales también se parecen, ¿ya? Y después aquí, Lucas o Luis, ¿qué instrumento es este? Un transmisor de presión ¿Ya? ¿Y por qué es lo que indicador. está haciendo? Está indicando la presión, ¿te fijas? ¿Qué impresión debería tener aquí si en el ejemplo que vamos siguiendo, si digo que tienen que estar 5 PSI, este debería estar indicando 5 PSI? ¿Ya? Sí. ¿Y qué me está diciendo ahí que haga una alarma de cuánto? ¿O de qué es PALL? Presión bajo, bajo. Dame tú el ejemplo, Luca. ¿Cuánto es presión bajo? Si 5 es lo normal. Bajo, bajo 5. Bajo sí, ponele 1, digamos. Claro. Estoy inventándomelo, pero uno debería ajustarlo cuál es el que permite la bomba. ¿Y qué debo hacer si quiero 5 y estoy en un PSI? ¿Qué me está diciendo con este enclavamiento? Hay que detener la bomba. De tener la bomba. Ahora, ¿cuál bomba? ¿Esta o esta de acá? Mm, La primera de arriba. La primera de la arriba. ¿Sí? Por eso aquí está la línea de eso. Entonces, todo eso, todo ese lenguaje, ¿ya? Es el que me está dando el PNID. Por eso que antes de ustedes hacer lógica, ya sea con diagramas lógicos, diagramas funcionales, tienen que entender el lenguaje que me está dando el PNID. ¿Ya? Con el tiempo ustedes tienen que ser capaces de leer cualquier PNID de cualquier proceso porque hay un lenguaje, a veces no siempre está totalmente correcto o está simplificado. Por ejemplo, aquí me dice la válvula es tipo V3, pero ahí me tengo que apoyar de los planos de simbología de PND para entender que esto a lo mejor es lo que me faltaba leer en el PND, está simplificado. ¿Ya? Y para el motor, ¿cierto? Este es el tipo motor, ¿ya? Motor con variador y quiero todas estas cosas en el sistema de control. ¿Ya? Y una vez que tengo todo ese dominio que eh, estuvimos viendo recién antes de pasar a la filosofía de control, porque no quiero pasar a la filosofía de control si
sin entender esto. Y ahora la otra que faltaba, que es idéntico, el mismo tipo de cuadro, pero para la otra bomba. Tiene la misma válvula, el mismo flujómetro, la misma válvula solenoide y otro cuadro de presión. Para cada red de agua de sello de cada bomba hay un cuadro típico. ¿Ya? Las bombas cuando requieren agua de sello, estos son cuadros típicos de control. ¿Ya? Algunos los colocan solamente el transmisor de presión, otros colocan solamente el transmisor de flujo o lo pueden colocar ambos. ¿Ya? Pero la válvula autorregulada tiene que ir casi siempre. ¿Ya? Y esta, y esta, y esta válvula solenoide, ¿para qué estará acá? Porque en tiempo cero, por ejemplo, ¿qué debería pasar si yo quiero echar a andar esta bomba? ¿Qué tengo que tener abierto primero? Asegurarme que llegue agua a la bomba. Entonces, y si la bomba no está detenida, no tiene para qué ver agua entrando a la bomba. O sea, si la bomba está detenida, entonces, cuando las bombas están detenidas, esta válvula está cerrada. Y cuando la bomba va a partir, ahí entonces yo tengo que, antes de partir, abrir la solenoide. O sea, si le voy a dar un partir, espero unos minutos o unos segundos, primero abro la solenoide, verifico que tenga la presión correcta y de ahí hago andar la bomba. ¿Ya? Entonces eso es una seguridad también para no tener conexiones de agua. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa válvula estuviera abierta? Lo otro que puede pasar, por ejemplo, esta válvula estuviera abierta, ¿ya? Y yo me llevo la bomba, por ejemplo, y dejo desconectado este tramo de cañería, va a empezar a salir agua por aquí, po. Y ponte que yo que saco me la llevo para la bodega, la mantención, ¿ya? La llevo para mantención, perdón, llevo la bomba para la bodega de mantención, ¿ya? O el taller de mantención. Si esta válvula no está cerrada, va a salir el agua por aquí. Entonces, cada vez que la bomba parta, antes de partir, ahí me aseguro que entre agua. Si la bomba se detiene, esa válvula debería cerrarse. ¿Ya? Entonces, son, como le dijera, son estrategias que después se van aplicando siempre. ¿Ya? Y una vez que uno vio una acción, y ahí un poco, ¿por qué yo les digo que ustedes en un principio no los van a colocar a hacer la lógica ni el desarrollo de los PNID? ¿Ya? Porque cuando tengan un estanque con bombas, ¿ya? Ya, voy a poner un medidor de nivel para que controle las bombas. O a lo mejor voy a poner un cuadro de flujo que se controle el balance por flujo o por nivel. Esto cuando están en estos casos así, el balance se controla por nivel, dicen. Y, y como son bombas centrífugas, requieren agua de sello. Tengo que poner un cuadro de control típico para controlar el agua de sello. ¿Y cuál es el típico? Este de acá. Oiga, es que no tengo plata, no, ¿para qué pone un flujómetro y presión? Ponga una de las variables, no, asegurémonos con una de las variables, ya, ¿cuál quiere? ¿Flujo o presión? Entonces, y esta solenoide normalmente siempre baja. Entonces la flexibilidad aquí está completo, después la pueden ver por economía también si colocan todo o no. ¿Ya? Y una vez que tienen eso, ¿ya? Todo este estudio hecho, uno pasa, como les decía, si usamos el camino de los diagramas lógicos y los funcionales. Aquí, por ejemplo, si aplicamos el criterio, antes de pasar a la filosofía de control, este es mi proceso. Quiero que me respondan una cosa. ¿Cuántos diagramas lógicos tengo que hacer? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos diagramas funcionales tengo que hacer? La primera es más fácil. ¿Cuántos diagramas lógicos tengo que hacer? 2. Dos. ¿Por qué dos? Porque hay dos bombas, hay dos equipos, no. Hay 10 chiquititos para enseñar solamente. ¿Ya? Entonces, tengo esta y esta. Pero ojo, que tengo que hacer un diagrama lógico para decir cuál es la bomba que está operando y cuál es la bomba que queda en stand-by. Tengo que hacer una lógica de seleccionar cuál es la bomba que queda operando y la bomba que queda en stand-by, porque aquí de las dos opera una sola, no las dos al mismo tiempo. Entonces,
Y ahí después lo más experiencia, pero el primer razonamiento es que hago mínimo 2 diagramas lógicos porque hay 2 bombas, ¿ya? Y después, ¿cuántos diagramas funcionales tengo que hacer? Recuerden que los diagramas funcionales son la lógica de los lazos de instrumentos. Aquí, ¿cuál es el lazo? En este caso, ¿cuál es este lazo? ¿A quién le pregunto? Sebastián Mardones. ¿Está calladito ahí, Sebastián? Sí, profe, aquí está. Eh, ¿Qué número de lazo es este? 42.610, si no El veo mal. 42.610. Entonces, eso es un diagrama de lazo. O sea, ese es un diagrama funcional. ¿Qué lazo es este? 42.601 sería Sería otro. otro diagrama funcional. ¿Este qué lazo es? 611, otro. 611. Este, si bien es un lazo, pero tiene componente al sistema de control, No, o sea, autocontrolada esa válvula, dijo. sí, Entonces, o solamente local, no tiene conexión al sistema de control. Entonces, cada vez que tengo un lazo, aquí está conectado el elemento de terreno hacia el sistema de control, entonces tiene lazo. Y este otro es otro lazo, el sí. 42.605. Este otro, el 42.604, también le va a hacer un diagrama de lazo. 42.607, ya, etcétera. Ahí son todos diagramas de lazo, o sea, y que tienen diagramas funcionales. Entonces, si lo tuviera que contar, ¿cierto? Tengo que hacer ese diagrama funcional, este ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 diagramas funcionales y 2 diagramas lógicos, ¿ya? Si aplicara ese criterio de hacerlo con planos, ¿ya? La lógica de control. Y después de haber dicho todo eso, recién entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago cuando hago filosofía de control? ¿Ya? Eh, y ahí viene recién la explicación. Entonces, la filosofía de control es hacer el equivalente de los 2 diagramas lógicos y los 7 diagramas funcionales, pero en una narrativa, describirlo, ¿no? En vez de usar herramientas gráficas, describir. Y ahí donde los ingenieros normalmente no tenemos muy buena redacción y no somos muy habilidosos en esa parte, digamos, ¿ya? Entonces, aquí está especialmente extraída la filosofía de control solamente de este sector. La filosofía de control era mucho más grande, pero yo le extraje solamente los textos que estaban relacionados a eso. Y aquí está hablando que es del área de flotación selectiva, ¿ya? Está toda un- una explicación, ¿ya? Y de todo el proceso, pero por aquí recién empieza el PNID de la referencia. Están mostrando ese PNID que aquí está borrado, pero los equipos involucrados se fijan qué cajón de limpieza están nombrando, de por aquí empieza. El 42Z05, que estaba, ese es el que estaba aquí, ¿no? Empieza a explicar la narrativa de lo que había en el PNID, más 2 bombas de concentrado de flotación selectiva primaria, la 07 y la 008. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Era la 07 y la 008, ¿ya? Y ahí tiene que explicar, ¿ya? ¿Qué tipo de motores son? ¿Y de dónde sacó esta explicación de qué tipo de motores son? Cuando vio el tipo V4, porque si vio la simbología del tipo V4, ¿ya? Aquí le dice que son motor de velocidad variable de baja tensión, ¿ya? Entonces eso lo va está pasando acá, ¿ya? De baja tensión, y como vio la hoja de datos, sabe de qué potencia, ya está comprado el motor, así que lo vio de 75 kilowatts, que son del tipo V4. Al decir del tipo V4, va a ver la macro V4 que está asociada, que ustedes ya saben lo que es una macro, ¿ya? Equipados con variadores de velocidad, ¿ya? Y también los variadores de velocidad se llaman de esa forma, ¿ya? Para efectos de la programación. Nos los llamaron LZ. ¿Y por qué? Porque es otro proyecto y así lo hacen. Entonces, este es el código en el fondo del variador, ¿ya? Y ahí me lo está diciendo la filosofía. Después dice, hay lazos de medición y control regulatorio, ¿ya?
el control de nivel en el lazo 40, en el cajón, no lo dije acá, pero en el 4520 ZM05, que es el cajón, ¿ya? Y aquí donde va la explicación de lo que es una filosofía de control. El controlador LIC 42610 recibe la señal de nivel del transmisor de nivel 42610 del cajón. Ambos instrumentos se conectan, llama instrumentos a este componente, que es un instrumento, pero virtual, ¿sí? Se conectan mediante un bus Foundation Fieldbus. Todo lo que decía el Pioneer, lo que les estuve diciendo al principio. Entonces, aquí está diciendo el transmisor y ahí está el controlador y están comunicados por Foundation Fieldbus o comunicación inteligente. La variable manipulada del lazo de control es la velocidad de las bombas de descarga. La variable manipulada o el elemento final de control. Entonces, cómo lo digan o cómo lo redactan, tienen que usar términos técnicos, ¿sí? Entonces, el lazo de control es la velocidad de las bombas de descarga y da los tags de las bombas, PP07 y PP08, ¿sí? Cuyos motores están equipados con variadores de velocidad. El DCS y los variadores de velocidad se comunican vía Profibus DP. El DCS despliega en consola alarmas de nivel alto, bajo, muy bajo y también estados de abierto y cerrado. Las válvulas 42601 y 42611 son desplegados. Aquí la redacción no es de las mejores, podría haber sido mejor esto porque podría haber descrito lo que aparece aquí con las válvulas del tipo B3, ¿sí? Porque hay más cosas que también se podrían decir. De ahí haber dicho la válvula funciona con selector remoto local o local remoto y automático manual, ¿sí? Y podría haber descrito más cosas acá, pero cuando hace la lógica también van a tener las macros, las válvulas, entonces esto es real, pero no es la mejor redacción del mundo, ¿sí? Ahora dice, cuando la bomba 7 o la bomba 8 están en servicio, o dice, cuando, hay que tener cuidado, cuando la bomba 7 o la bomba 8 que está en servicio se detiene, ya sea por acción de un operador o debido a un enclavamiento, la válvula on-off de descarga del estanque 42601 o 42611 asociada a la bomba que se detuvo, se cerrará automáticamente. Y era, bueno, no lo expliqué al principio, pero lo que les dije, si esta bomba se detiene, este tramo no puede quedar con flujo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer si la bomba se detiene? Cerrar esa válvula. Entonces, para eso también, y bueno, eso es cuando se detiene por algún enclavamiento o alguna situación particular, ¿ya? Entonces, eso está escrito acá también. Van describiendo situaciones, ¿ya? Después están hablando de enclavamiento y permisivo, ¿ya? Y que esto en el fondo es lo que estábamos hablando, perdón, lo que estaba hablando anteriormente. Equipo afectado, el motor o el variador de la bomba 7, ¿ya? Dice, activamiento, o cuál es el enclavamiento, el nivel muy bajo, ¿ya? El nivel muy bajo, ¿ya? ¿Qué hace o afecta al motor de la bomba 07? ¿Y qué tipo de enclavamiento es de proceso? Porque es una variable de proceso, es nivel. ¿Y cuál es la acción? En el caso que esté funcionando, ¿qué es lo que hace el nivel muy bajo? La detiene. Y en el caso que quieran hacerla partir, si alguien la quiere hacer partir la bomba y el nivel está muy bajo, no le impide partir. ¿Sí? Y ese es el razonamiento que uno hace de un típico de un transmisor de nivel, ¿ya? Cuando está controlando una bomba. Aquí en la planta piloto, si bien en la planta piloto no está dicho todo eso, pero está en la herramienta, ¿ya? Entonces también aquí están los enclavamientos de alto y bajo, ¿ya? Lo único que esta bomba aquí no tenía en la bomba, la válvula automatizada. ¿Por qué aquí no es necesario? Porque el flujo era agua, ¿no? Pero en el caso que sea pulpa, sí debemos tener esa precaución, ¿no? Ya. Entonces, y después lo mismo,
porque son dos cosas similares. Si esta otra está funcionando, la alarma de nivel bajo va a ser el mismo tipo de enclavamiento de proceso, pero la acción va a ser sobre la bomba 8. Primera acción es detenerla, y la segunda acción, en el caso que la quieran hacer partir, impide la partida. Y como le decía anteriormente, el otro equipo afectado es la válvula. En el caso que se detenga la bomba 7, esa válvula se tiene que cerrar. La acción es cerrar. Después no hay una segunda acción, en el caso de que se detenga la bomba. Y la bomba 8 es el equipo afectado, es su válvula que está en la succión. ¿Qué le va a pasar cuando la bomba se detenga? Se cierra la válvula. Entonces, esta es la otra forma también de entregar de esta forma la filosofía de control en tabla, ¿ya? De enclavamiento, ¿ya? Después aquí está hablando, empieza a hablar, como este PND tiene poco, ya hizo todo lo que tenía que decir del tipo control, lo que empieza a hablar es de estos cuadros de control que están acá abajo, ¿ya? Y lo habla como de los dos al mismo tiempo, si no me equivoco, ¿ya? Como que explicó para las dos bombas al mismo tiempo. Dice, las bombas 7 y 8 requieren suministro de agua a sello. La cañería de agua a sello de cada bomba tiene la siguiente instrumentación conectada al DCS. Los medidores de flujo, 42, 605 y 615. Se supone que el primero para la 7 y el segundo para la 8, ¿ya? Con indicación en consola, alarma de flujo bajo y enclavamiento por bajo flujo, ¿ya? Tiene válvulas solenoides ya de 2 vías, la 604, 614, ¿ya? Tiene medidores de presión con indicación en consola, ¿ya? Alarma, ¿ya? De baja y enclavamiento por muy baja. Cuando el operador de consola ingresa un comando de partida a una de las bombas, su correspondiente motor no arranca de inmediato. El DCS enviará un comando de abrir a la válvula solenoide de agua de sello y simultáneamente activará un temporizador de 10 segundos, mientras se regulariza el flujo y la presión a valores normales. Si transcurren los 10 segundos y el flujo y la presión no se normalizan, el DCS abortará la partida y se alarmará al operador en consola, ¿sí? Entonces, es lo que le explicaba al principio, ¿ya? Lo vamos a limpiar un poquito. Tamanito. Si yo, por ejemplo, quiero así, digo desde consola, quiero partir esta bomba, ¿ya? Dice, tiene que esperar 10 segundos, ya me dio el comando partida, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es abrir esta válvula. Cuando hace esa válvula, abre esa válvula, entonces va a pasar este flujo por aquí. Porque en el tiempo cero, ¿ya? Cuando el tiempo cero, si esta válvula está cerrada, esto debería estar diciendo que hay bajo flujo, no está pasando flujo, ¿ya? Y esta presión aquí no hay presión porque está cerrada, entonces me está dando la alarma de, de baja presión, muy baja presión. Entonces si la bomba quisiera partir, no parte. Pero como abrí la válvula, se empieza a restituir, va a empezar a pasar flujo, ¿ya? Va a llegar hasta la bomba, ¿ya? Perdón, va a llegar hasta la bomba, bien digo. Como tiene la presión correcta, ¿ya? Aquí van a ver 5 PSI y este lo va a detectar que hay 5 PSI, ¿ya? Y este otro va a ver que ya aquí, por ejemplo, le dije 15 litros por segundo o 15 litros por segundo, sí, creo que sí, ¿ya? Entonces están esas condiciones a instantáneo casi cuando abre la válvula, pero espera 10 segundos, ¿ya? Espera 10 segundos, le di un partir a la bomba, esperé 10 segundos, se distribuyeron los flujos, entonces como están eso restituido, le da el permiso para partir la bomba, ¿ya? Pero ¿qué pasa si pasaran 10 segundos y aquí sigue diciendo que la alarma está baja, muy baja, y que aquí tampoco está pasando flujo a pesar que abrí supongo que esto, por ejemplo, se haya roto y esté botándose el agua, ¿ya? No está entrando ni la presión ni el agua correcta, entonces no, por más que abra la válvula solenoide, no está pasando ni flujo ni presión. Entonces, todo eso se redacta, en vez de decirlo por lógica, se dice en una reacción, ¿ya? Y esta la tienen ahí en la U virtual para que después la vuelvan a repasar, ¿ya? Y después lo mismo en un cuadro resumen, por si no me entendió bien acá lo que hay que hacer. Oiga, la bomba 7, si hay flujo bajo, la primera acción es cerrar la válvula solenoide, la segunda acción detener el motor,
y en el caso que esté funcionando, o sea, que la quiera hacer partir, ¿ya? Impida la partida. La misma bomba, pero con la presión baja, va a hacer la misma acción. Si hay presión baja, oiga, cierre la válvula solenoide, detenga el motor, que en el caso que esté funcionando, e impida la partida si quiere hacerlo partir. ¿Ya? Y lo mismo para la bomba 8. Entonces estas cosas son como lo mismo que se dice en el PNID o en la redacción anterior, se vuelve a repetir para que quede claro y sea chequeable después que se haya hecho, ¿ya? Y que esta bomba se relacionó con esa alarma y esta otra bomba con esa otra alarma, ¿ya? O para esa alarma, ¿ya? Y eso es todo. En este PNID es fácil la filosofía de control. Y yo, por ejemplo, si le dijera a ustedes, redáctenme la filosofía de control de esto, ya podrían hacerlo, ¿ya? Lo único que aquí es complicado la planta piloto, ¿ya? Porque como es planta piloto, ustedes, aquí hay controles de nivel. Si yo quisiera mantener este nivel, yo lo hago. Y tengo controlado el flujo de nivel así. Pero no pueden tener simultáneamente un control de flujo, porque va a haber una contradicción, o controlo flujo o controlo nivel. Entonces esto es para usar la planta en forma como isla. Uso el lazo control, uso el lazo control de flujo, o uso este otro lazo control de flujo, ¿ya? Entonces la planta piloto no es una planta muy razonable para hacer lógica de control, ¿ya? Usted le pueden dar la filosofía de control de acuerdo a cómo se le ocurra, ¿ya? Puedo hacer múltiples filosofías de control con la planta piloto, ¿ya? No es algo tan dedicado como o específico como este control. ¿Cómo hago la filosofía de control de esto que es real? ¿Ya? ¿Cómo se hace esto que es real? ¿Ya? Voy haciendo esta pequeña reacción que está acá. Y no es más que esto, eh, eh, hacer el control usando filosofía de control. Ahora, Eh, voy a buscarme el PNID, tenía otro para mostrar, por ejemplo, unas que son mejorcitas que hacemos nosotros, por ejemplo, que tenía por acá recién. Con eso vamos a terminar, muchachos, para que no queden tan cansados. ¿Dónde era que tenía? Eh, filosofía aquí. Eh, Esto, como va a quedar grabado, y esto sí no la tengo para compartir porque tiene los involucrados, todo esto, pero normalmente lleva una portada, se dice la filosofía de control, etcétera, etcétera, la disciplina de instrumentación, las personas que la hacen, ¿ya? Y, esta filosofía particularmente es de la alimentación a los filtros prensa, ¿ya? Eh, y tiene el estanque, se alimenta con Precoat y ahí se alimenta con eh, solución a los filtros prensa, ¿ya? Entonces tenía dos PNID asociados. Y este es el estanque de filtrado que alimenta, y el otro PNID debe ser el de Precoat. Estanque de alimentación. Sí, ahí están los otros, ¿ya? Entonces, también es pequeña, tiene dos estanques nomás que alimentan un filtro prensa. No está la lógica del filtro prensa propiamente tal, ¿ya? Entonces habla de una pequeña reducción, ¿ya? Eh, Se dan otra pequeña reacción, y aquí los PNID asociados, se fijan los dos que le mostré recién, ¿ya? Estanque alimentación, estanque precoz, filtrado, filtro prensa, etcétera, etcétera, que son estos dos PNID, si no me equivoco, que les mostré recién, ¿ya? Entonces, aquí también, si yo les preguntara, se fijan ahí, hay un transmisor de nivel. ¿Y a quién controla? A la bomba con variador, ¿ya? Y hay este estanque, la diferencia que tiene tres bombas, dos funcionan y una es stand-by. Siempre, si hay dos, una funciona, la otra es stand-by. Si hay tres, dos funcionan y una es stand-by. Siempre es la reserva. Debe haber una consideración de esto casi por defecto, por lógica de seguridad. Pero lo que quiero mostrar es, se dicen los PNID involucrados, qué equipos están involucrados, ¿ya? Nuevamente
se describe ese en particular, ¿ya? Y se va diciendo, y aquí estas son más completas. Fíjate, dice el lazo de nivel, el LT, las unidades de ingeniería en porcentaje va a medir de 0 a 100 y va a tener estos CTO. El muy bajo va a ser 30, el bajo va a ser 40, ¿ya? El medio 60, el alto 80, el HH 90. Cosa que en esta filosofía que le mostró, que era de otras empresas, no lo hacían, no muestran con tantas tablas tanto preciso. Pero él quiere decir que el que va a programar cuando haga el controlador de nivel, aquí no le di todos los datos. Y es una deficiencia, y esto es real. Pero el que programe los va a preguntar. Entonces, para que no pregunten, la buena filosofía les entrega todos los datos que tiene que meter cuando haga el programa. ¿Sí? Y a veces estos datos los toman de los listados de entrada y salida o de los listados de instrumentos, como ustedes hicieron también, que hay que setear todos los estatus del PNID. ¿Sí? El flujómetro, por ejemplo, me dice que va a medir en metros cúbicos y el flujo normal va a ser 78. Y si hay alarma de muy bajo es 20. ¿Sí? Quiero que tenga totalización, registro de tendencia. Eh, Después, la misma forma de tabla, pero con otra lógica, las tablas que se muestran acá de esta forma de que la muestran con este formato, bueno, en esta otra empresa la muestran de esta otra forma. El motor, ¿ya? Si hay falla eléctrica, la acción es detener o no permita partir el motor. Son otras formas de mostrar las mismas tablas. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No sabría decirle, mientras la entienda el que programa. Y aquí hay otras cosas que falta decir que están en otras cosas, por ejemplo, el sufijo OL es sobrecarga, overload. ¿No? Entonces, que hay cosas que uno lo maneja por defecto, entonces cuando el equipo está en sobrecarga, ¿ya? Va a haber una indicación de falla, ¿ya? Y la acción va a ser detener el motor, porque está en sobrecarga. Llegó la alarma en un motor. ¿Ya? Si hay flujo bajo, ¿ya? Va a detener el motor. Este también es flujo de sello de bombas. Aquí el flujo bajo solamente tenían un interruptor de bajo para el agua de sello. ¿Ya? Y así van describiendo los procesos. Esta se la quería mostrar nomás, pero porque tendría que explicarle en detalle todo lo que tiene este PNID, ¿ya? Antes de empezar a leer esta filosofía, ¿ya? Pero la filosofía de control, y este ya es un PNID más complejo, tiene más cosas, pero con la misma característica del otro, que tiene válvula automática en la succión de las bombas, es para hacer partidas automáticas, debería tener la misma lógica que le estaba mostrando, y todo eso lo van describiendo acá. Y la filosofía es la lógica de los motores y de los instrumentos, pero en una narrativa. Eso es lo único que quería, por eso adelantar esta clase, porque ese era el mensaje que quería decir. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí traía los PNID juntos como les mostraba anteriormente. ¿Ya? Entonces, le pasan esto, por eso le decía ahí aquí, le pasan este documento, ustedes tienen que hacer este documento lo más creativo posible del control, más los PNID asociados a la filosofía de control, y con eso el que programa el sistema de control termina de hacer la configuración o la programación de esto, ¿ya? Entonces, aquí están todos los PNID relacionados con esa filosofía de control. Se entrega la filosofía junto con los PNID. Entonces, el que programa, normalmente los que programan los sistemas de control son empresas que se manejan muy bien también en leer los PNID, ¿no? Y tienen la misma costumbre como les fui mostrando recién, y si tengo un estanque y bombas con variador y tengo un control de nivel, es siempre lo mismo. Ellos también saben que es siempre lo mismo, entonces, me están queriendo decir eso, y yo ya lo tengo hecho, pero lo confirmo en el texto, ¿no?
en la redacción y tengo que ponerme a leer este texto y me van a decir lo mismo, me están diciendo lo mismo, se hace siempre lo mismo, así que ya lo tengo hecho, eso es lo que programo. Ya tengo esas rutinas, ¿sí? Tengo que ponerle los datos precisos ahora de cuántos son los valores que tiene la configuración del lazo de control, el de nivel, el lazo control de flujo, etc. ¿Sí? Pero la lógica para abrir y cerrar válvulas son las mismas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería explicar en esta clase y lo dejamos hasta acá para no saturarlos demasiado y con eso cumplimos con la parte de lo que era una filosofía de control, ¿sí? Que se basa en una descripción del PNID. ¿Sí? Y me faltó, disculpe, eh, me faltó mostrar la matriz de enclavamiento. Me apuré mucho. Entonces tenemos el PNID, la filosofía de control y la matriz de enclavamiento. ¿Sí? Es una especie de resumen de lo que se describe en la filosofía en estas tablas. ¿Sí? Las voy a recordar, estas tablas, ¿no es cierto?, que están con los enclavamientos para las bombas, ¿ya? Las acciones que tienen con respecto al agua de sello, ¿ya? Entonces, es como un resumen de esta redacción. Algunos, por ejemplo, cuando son controles on-off, solamente hacen solamente la matriz de enclavamiento para los motores, ¿ya? Entonces, cada equipo eléctrico, ¿ya?, tiene su matriz de enclavamiento, causa-efecto. Entonces aquí, como habían dos, mismo el PNID, en este hay dos, va a haber una matriz causa-efecto para esta bomba y otra para esta bomba. Cuando uno hace la primera, después la segunda es copiar-pegar, entonces vamos a aplicar una sola más. ¿Ya? Entonces, la matriz causa-efecto, ¿ya?, se dice aquí, déjeme engrupirlo bien. ¿Ya? Aquí, el equipo afectado es la bomba 7, ¿ya? La bomba 7 y por ejemplo la otra es para la bomba 8. ¿Ya? Esta es la bomba 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que digo? Pongo acá el tag del equipo que se ve afectado, ¿ya? Y aquí pongo el PNID donde estoy trabajando, que era este PNID que está acá. Hago referencia, aquí se lo sacamos, pero este era el PNID. ¿Ya? Y cuáles son permisivos, cuáles son enclavamientos, el equipo que se ve afectado. Entonces, si el variador me dice que está listo para partir, entonces un permisivo permite que la bomba 7 parta. ¿Ya? Si no hay presión muy baja, ¿ya?, el negado de la presión baja, entonces también, si no hay la presión muy baja, entonces me permite partir la bomba 7. Si no hay flujo muy bajo, también me permite partir la bomba 7. ¿Ya? ¿Y por qué eso? Porque esos son los que están asociados a la bomba 7. ¿Ya? Y la válvula que está en la descarga, si está abierta, también es un permisivo para partir la bomba 7. ¿Ya? ¿Cuáles son enclavamientos de seguridad? ¿Ya? O que no van a dejar partir. Si el variador está en falla, no deja partir la bomba. O sea, detiene la bomba. ¿Ya? Más que enclavamiento es cuando la detiene. Si la presión es muy baja, ¿ya?, y la bomba está funcionando, no la va a detener. Si el flujo es muy bajo, se fijan arriba, cuando no había, eran permisivos, y cuando hay, son enclavamientos. ¿Ya? Y si la válvula que está en la succión está cerrada, tampoco deja partir la bomba. ¿Ya? Entonces esos son enclavamientos, tanto cuando está funcionando o cuando los quiero hacer partir. No me va a dejar partir si tengo estos enclavamientos presentes. ¿Ya? Si el cajón donde estoy midiendo nivel también está muy bajo, ¿ya?, no me deja partir esa bomba. ¿Ya? Comandos desde la estación de operación. ¿Ya? Las válvulas se abren, ¿ya?, desde la estación de operación. Es el operador el que las manda a abrir. ¿Ya? Entonces dice que esta lógica, el operador decide si abre esa válvula o abre esta otra válvula. ¿Ya?
la elección desde el punto de vista local, o sea, de remoto, pero del operador que está en la sala de control. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé estas letras? Porque aquí están. La O es Open, la C es Close, la I es Interlock o proceso o seguridad, la P es permisivo. ¿Sí? Y en el caso de las válvulas, PA y PC permisivo de cierre, permisivo de apertura y permisivo de cierre. ¿Sí? SP es partir, ST es estar. Entonces se me ha olvidado decir eso. ¿Sí? Entonces, tiempo de espera de agua de sello, si la válvula solenoide tiene que esperar 10 segundos, ¿ya? Y si las condiciones están, entonces le da el permiso para partir la bomba. ¿Ya? Los comandos de parada para la bomba están en la estación de operación, ¿ya? Y el operador puede hacer partir la bomba, ¿ya? Porque aquí está la línea de la bomba, se me olvidó mostrárselo ahí, ¿ya? ¿Ya? Y también el operador decide que da un comando de cierre para las válvulas, ¿ya? Desde la estación de operación. Entonces, esto es una forma que a veces también es resumen de lo que se dice en la filosofía de control, completar una matriz. Solamente se lo doy porque no todos lo hacen, pero si algún día le dice, oye, vas a tener que hacer las matrices de causa-efecto, ayúdame, yo hago la filosofía, tú me vas a decir la matriz causa-efecto. ¿A quién se le hace matriz causa-efecto? A los equipos que tienen el PNID. En este caso, los equipos son las bombas. Y obviamente que tienen una, ¿no es cierto? La PNID es similar, la lógica para la bomba 7 es similar a la bomba 8, pero lo único que cambian los instrumentos. Entonces la matriz causa-efecto hacen copiar, pegar esa, le cambian bomba 08, le cambian la válvula que correspondan, ¿ya? Y se fijan aquí, por ejemplo, sale la alarma 42615, antes salía 42605. Entonces cambian los instrumentos que están asociados nomás y los que tienen que mantenerse, por ejemplo, el nivel es común para ambas bombas, ese nivel se va a mantener, pero el mismo enclavamiento. Entonces, copiar, pegar con inteligencia, como decimos, cambiamos lo que hay que cambiar. Y después se va estudiando los otros PNID, el otro caso, y se vuelven a hacer la filosofía de control y también se complementa con la matriz causa-efecto. Entonces, eso también es lo más complicado, que tengan filosofía y además matriz de causa-efecto, que también se los digo y se los doy porque algunas empresas usan completar la matriz de causa-efecto y que después sirve para chequear la lógica también de los motores, sirve para chequear, a ver, veamos, dale este enclavamiento, ¿ya? ¿Y qué tiene que pasar con la bomba? No dejarla partir, veamos, entonces si funciona, listo, y empiezan a probar las macros de los equipos, ¿ya? Muchachos, vamos a detener la grabación porque ese era el contenido que quería avanzar en esta clase y bueno, le agradezco su asistencia.